Buenas tardes. Hoy vamos a, a ver el tema de aprendizaje colectivo, pero quiero empezar hablando de algo que hablamos hace unas semanas, que era qué es lo que hace a los humanos una especie inusual. Bueno, de hecho, la semana pasada hablamos de qué nos hace diferentes, pero esta lámina la vimos hace unas semanas, al comienzo de la unidad, creo. Y entonces, bueno, están esta lista de cosas, pero me quiero enfocar en la última, una cultura elaborada. Porque realmente, como decía Bob Bain en el último video que vimos, bueno, casi que él dijo que aprendizaje colectivo lo veía casi como sinónimo de cultura. Entonces, de hecho, uno pudiera haber pensado que así como el Big Bang, la tectónica de placas y la evolución son las ideas que se usaron de la cosmología y la geología y la biología, hemos usado más para entender las historias del universo, la Tierra y la vida. eh, Uno pudiera haber esperado que a nivel de humanos se usara el concepto de cultura, porque eso es lo que usan los antropólogos, que son digamos, la ciencia o la disciplina que estudia eh, la humanidad. Y de hecho, bueno, en este libro, Big Ideas comentan, ese sería como un marco quizá más amplio, pero el hecho es que, bueno, David Christian decidió tanto en su libro Maps of Time como en los cursos de Big History que él ha diseñado, él decidió usar el término aprendizaje colectivo. Y ahora digo término porque en realidad lo que dice Bob Bain me hace dudar si simplemente es un sinónimo de cultura, es simplemente otro término para lo mismo. Aunque yo creo que no, por lo que he visto en otras descripciones, no, se enfocan en el hecho, bueno, ahora voy a la definición, la definición que dan se enfoca en el hecho de que podemos ir mejorando. Ahora, Bob Bain, que eh, eh, en los videos que he visto de él siempre tiene ideas muy buenas, me parece muy importante lo que comenta, que no es necesariamente progreso. Bueno, que es una también idea, muchas veces la evolución se interpreta como progreso, eso lo hablamos hace un tiempo. Cuando la gente ve esa imagen clásica de evolución, bueno, que de hecho la tengo aquí en la siguiente lámina. Bueno, esta es una versión. Bueno, a lo que me refería era, enfocándonos solo en las figuritas de arriba, es casi un icono sobre evolución mostrar así unos primates y luego unos homínidos y al final un humano. Pero eso puede haber quienes lo interpreten como que la evolución implica progreso. Y bueno, la manera en que yo lo interpreto es que esa es una rama, esa es apenas la rama que llevó a nosotros. Hay muchísimas ramas en el árbol y hay ramas en que hubo cambios que es difícil decir si es progreso o no. O sea, los mamíferos que estaban en la tierra regresaron al agua y se convirtieron en ballenas. O sea, cada especie viva hoy en día tiene su rama y luego hay otras que desaparecieron y bueno, en fin. Eh, Ahora, en el primer video que vimos, eh, esta chica, que no recuerdo su nombre, de Crash Course, ella, hubo un momento en que habló de evolución cultural, ¿no? Y, y ella comentó algo acerca de la velocidad de ambas. ¿Se recuerdan qué dijo ella? O bueno, sin necesariamente recordar lo que ella dijo, ¿qué piensan? O sea, si piensan que hay la evolución biológica, bueno, que hemos visto en qué escalas de tiempo ocurre, eh, y pensamos en los cambios culturales como evolución cultural, ¿cuál creen que es más rápida? Uy, yo creo que en
momentos distintos han ido a velocidades diferentes, o sea, una era más rápida y ahora, por ejemplo, podría pensarse que la cultural es más rápida que la biológica, pero hace 200.000 años o no sé cuánto tiempo, pero hace un montón de años, pues podría ser que la biológica hubiera ido más rápido que la cultural. Bueno, algo que yo sospecho que, por ejemplo, que David Christian evitó usar el término cultura, porque también creo que el término la gente lo usa para animales, para otras especies, y él quiere un término específico para los humanos, ¿no? Entonces, claro, si tú estás hablando de otras especies, eh, es lo que entiendo que estás diciendo, Eva, que si ampliamos y el concepto de cultura no lo restringimos a humanos, eh, las culturas de otras especies de repente no han cambiado mucho, pero biológicamente sí han cambiado. Entonces, en ese caso, pudieras argumentar que la evolución biológica es más rápida que la cultural. No, incluso de nosotros, de nuestra especie, ¿eh? O sea, lo que yo digo es que en momentos diferentes, una era más, o sea, Ok, ahí sí que difiero, porque, bueno, lo que pasa es que también depende de dónde definimos que empezó nuestra especie. Bueno, lo que vimos antes es casi, en algún momento comentamos que es casi como un continuo, ¿no? Pero creo que muchas veces dicen, y los números que he escuchado varían, creo que he escuchado 50.000, 200.000 años, creo que David Christian está diciendo nuestra especie, Homo sapiens, apareció hace 200.000 años. sí, Nuestra especie, o sea, y según lo que dicen, si tú agarras a alguien, o sea, en teoría, si pudieras agarrar a alguien, Homo sapiens, de hace eh, más de 100.000 años, de lo los traes, primeros, de los primeros. biológicamente todavía se puede cruzar con alguien de ahora, o sea, Claro, por eso procrear, digo, entonces que biológicamente es igual. Entonces, los biológicamente, humanos, biológicamente biológicamente, la velocidad ha sido casi nula o nula. o Bueno, nula, ok, pudieras pero, decir, sí, sí, de repente pero ha culturalmente habido un no. cambio brutal. Entonces, en el Exacto. caso de los humanos, la cultural es más rápida. Y de hecho, eso es lo usual. Y de hecho, si les preguntan en el quiz, es lo que tienen que decir, que no solo es mucho más rápido, sino acelerada muchísimo más. ¿Ok? Ahora, hoy preparando la clase, me conseguí, buscando una imagen para esto, me conseguí que un artículo en esta página web comentan que hay unos que han definido unas métricas para la velocidad de la evolución. Y bueno, no he tenido tiempo de leerlo, pero bueno, me pareció una curiosidad. Dependiendo cómo se mida la velocidad, se pudiera argumentar que son iguales, pero bueno, no tengo detalles, lo comento como una curiosidad, ¿ok? Ahora, pero dando un paso atrás acerca de por qué pongo dos tipos de evolución entre signos de interrogación, porque si nos ponemos a ver algo que en los videos han estado diciendo, eh, por ejemplo, en uno que vimos la semana pasada sobre el cerebro, bueno, y creo que el de la chica, el primer video de hoy, comentaban que el comer carne, el, eh, el aprender a usar herramientas para comer carne y luego el dominio del fuego que nos permitió cocinar, en estos videos comentaban que eso ayudó a que nuestro cerebro creciera. Pero ahí no están hablando de que en unas personas en particular que empezaron a comer carne, su cerebro creció. Ahí están hablando de que por generaciones eso llevó a un cambio biológico. Entonces ahí hay una mezcla, ¿no? O sea, según esa teoría, esa manera de ver las cosas, me parece como que es un cambio, una evolución biocultural o sociobiológica. Y bueno, y de hecho, hay una rama debatible de sociobiología de la cual, la verdad, no quiero meterme en eso porque de repente hacemos una clase de extra del tema, es un tema complicadísimo, pero, pero en los videos que han estado comentando, eh,
han dicho que, bueno, puede haber comportamientos sociales que cambian, eh, hacen más probable que se reproduzcan eh, eh, algunos tipos de organismos, o sea, bueno, en el caso de los humanos, algunas personas, y entonces esas, o sea, se vuelven más comunes en la población. Em, y bueno, y de hecho, vamos a ver algo sobre un video de Noam Chomsky hablando de la aparición del No, lenguaje. un comentario. Sí, sí, Jorge. Un comentario. Todo depende de cómo se defina cultura o cómo se defina civilización, por ejemplo. Para mí no tiene sentido hablar de cultura animal, porque si defines cultura como la actividad humana de cultivar, es Ya decir, está, por la definición, cultura aparece cuando el hombre deja de ser nómada y se dedica a cultivar la tierra. Y entonces viene el concepto de bueno, pero cultura. entonces ya ahí estás hablando de la agricultura. Uf, pero eso es muchísimo después. Exactamente. Bueno, O no, sea, pero es que ahí obviamente no hemos llegado a eso. Porque la agricultura es hace 10.000 años. Y eso es otra lección que viene más adelante. No, no. Sí, o sea, no. Bueno, lo que tú dices es que la raíz de la palabra, la etimología de cultura, exactamente. viene de El término cultivar. cultura se usa en la etapa del ser humano en la cual el hombre cultiva, deja de ser nómada y pasa a ser sedentario. Y es Entonces, sedentario porque bueno, entonces cultiva. con más razón, ahora entiendo con más razón por qué no usó el término cultura. Claro. Es Ok, que ok. ese es el concepto de cultura, no tiene sentido. Es cultivar, Ya, ok. sembrar para que la tierra produzca o para que el entorno produzca en lugar del individuo. Es un acto intencional, colectivo del ser humano, ya es una Ya, ya. condición del ser humano. ¿Me explico? Y luego Ahora, viene pero, civilización, que el concepto de bueno, civilización ya con ciudades. que es cuando ciudades, ¿no? Claro, claro. Y esa es la forma como se va dividiendo las etapas de la evolución de la Sí, sí, sociedad bueno, humana. que ya vamos para allá. O sea, en las próximas semanas. Pero, bueno, yo he mencionado esto porque, bueno, eh, la, la chica habló de evolución cultural y se puso a hablar del tema. Y también Bob Bain mencionó cultura casi como un sinónimo de aprendizaje colectivo. Es que Pero quizá, evolución es un concepto también mayor. O sea, todo proceso cultural es evolutivo, pero no todo proceso evolutivo es ahora, cultural. y luego hay, eh, eh, bueno, también ahí nos podemos, eh, eh, ya vamos a ver un video en que, por ejemplo, Noam Chomsky se burla de quienes hablan de evolución del lenguaje, porque dice el lenguaje, no, los organismos biológicos evolucionan, pero el lenguaje cambia. O sea, él como que Ok. quiere restringir evolución a evolución biológica. En fin, ok, sigo aquí, ok. Em, bueno, nuestros ancestros eran en cierto modo generalistas, se tuvieron que volver generalistas porque el clima cambiaba mucho. Eso es un mensaje que quedó de uno de los videos. Pero eso me recordó, y yo creo que fue en alguna clase con Jorge, que él hizo la analogía de las computadoras son máquinas de propósito general, y en Ujú. cierto sentido los humanos, al haber emigrado o sea, hemos sido capaces de adaptarnos a muchísimos ambientes. En ese sentido, eh, somos generalistas, aunque, claro, en realidad hoy en día nos hemos especializado en donde vivimos y no seríamos autónomos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia, ellos se tuvieron que adaptar mucho y eso, bueno, fue bueno, hay una teoría que hay, es que eso eh, impulsó el crecimiento del cerebro. Bueno, supongo junto con las cosas que vimos antes, eh, el dominio del fuego, el consumo de carne, o sea, pero estamos hablando aquí de millones de años, ¿no? Un cambio a lo largo de millones de años. De hecho, esto cuando digo aquí en el último millón de años, honestamente debería decir en los últimos cuatro. ah, ok.
Bueno, o simplemente lo voy a poner en plural. Perdón. Me quedó. Bueno, ok. Y entonces, bueno, quería comentar eso, que esos cambios climáticos en África en millones de años, parece que contribuyeron, bueno, a que la especie, bueno, o nuestros ancestros, digamos, de repente no nuestra especie particular, Homo sapiens, pero eh, eh, bueno, se fueran adaptando y su cerebro creciera. Ahora, a ver, una pregunta. Esto es de un video que salió por allí. ¿Qué estudian los arqueólogos en busca de evidencias del origen del lenguaje? Que eso me pareció una conexión rara, ¿no? Bueno, porque, digamos, el lenguaje hablado en particular, que en ese video era en lo que se enfocaba. Pero bueno, incluso el lenguaje de gestos, no deja rastros fósiles, ¿no? No nos deja algo concreto, pero el No, señor habló, claro. Creo que Herramientas, ¿no? sí, él habló de las variaciones, los cambios Las en las herramientas, porque él dijo que lo toman como evidencia de que, y bueno, y que tanto esos cambios estuvieron dispersos, difundidos geográficamente, ¿no? Y en fin. Ok, Ah, ahora, sí, claro, que habían encontrado, si encontraban en sitios muy dispersos, pues de alguna manera se transmitía conocimiento. ese diseño, digamos, ese conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la definición así más completa que he encontrado juntando distintos comentarios que hacen sobre aprendizaje colectivo es la capacidad, tanto la capacidad como el proceso específico de la especie humana, ¿ok? Entonces, si les mencionan cualquier otro animal, no, ¿ok? De compartir y acumular los conocimientos a lo largo de tanto del tiempo como también geográficamente, ¿no? Ok. Y luego, más población implica más potenciales innovadores. Y bueno, hay otros factores que los veremos en otras lecciones más adelante. O sea, aquí me estoy basando también, hay una lectura de David Christian, pero esa es la parte 1. Él tiene como un ensayo en 4 partes sobre aprendizaje colectivo. Estoy hablando del material de este curso. Entonces, en esta lección está la primera parte, ¿ok? Entonces hay otras lecciones en que están las otras partes. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, tanto la agricultura como la revolución industrial llevaron a un aumento eh, rápido de la población y eh, eso llevó a que hubiera más innovadores, entonces se pudiera aumentar la innovación. Ahora, bueno, el aprendizaje colectivo. Ahora, algo que era en el primer video que comentaban sobre las tecnologías, de que cuando innovas te tienes que basar en las anteriores. Bueno, y una manera de ver eso, pero como comentaba antes de la charla, he tenido dificultad encontrando imágenes para expresar muchas de las ideas aquí. La única imagen que encontré para expresar pirámide de tecnologías es esta que es una broma haciendo, es como la versión 2.0 de la pirámide de Maslow. Pero bueno, pero la idea de la pirámide de tecnología en el curso de Gister es como que abajo están las tecnologías más viejas y se van para hacer algo nuevo, uno tiene que apoyarse en tecnologías previas, ¿no? Entonces, las tecnologías humanas se pueden ver como una pirámide, ¿ok? Ahora, en general, que después de haber visto los videos, que piensan que ha permitido a los humanos mejorar continuamente en el aprendizaje colectivo.
Bueno, de acuerdo. definitivamente las comunicaciones, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, en base a los videos que vieron, ¿cuál término usaron ellos? Lenguaje simbólico puede ser. Sí, exacto. Eso es lo que ellos hablaron. Ahora, les digo que yo he mirado en el libro porque ese es el libro, bueno, o sea, este es el que, no lo puedo llamar de texto porque él ha sacado otros libros de texto, David Christian, pero este es el que escribió allá por 2004 y aquí están sus ideas. Y aquí él cita a este otro libro cuando habla del lenguaje simbólico y él habla de otros tipos, él cita este otro libro. Y en este otro encontré, bueno, y debo decir que encontré que citaba a, o sea, quiero aclarar qué significa simbólico, ¿ok? Porque, bueno, en la cita que hace Christian a este otro libro, menciona 3 tipos de signos, pero después lo he encontrado y casualmente ayer me vi una charla de Pablo Liendo, que lamentablemente no está ahora presente, una charla en la que tú estuviste presente, Jorge, y él habló de 3 tipos de datos y eran los mismos. Él hablaba de icónico, índice y simbólico. Y luego he buscado videos y parece que es algo que enseñan en arte o periodismo, bueno, diseño gráfico, en fin. Los 3 tipos de lenguaje de los que habla Terence Deacon cuando quiere definir lenguaje simbólico, él menciona esos 3 tipos de signos: icónicos, índices o simbólicos. Y los icónicos, vamos a ver un video, hay muchísimos videos, pero en los extras vamos a ver un video de esto. Los signos icónicos son simplemente semejantes a lo que quieren representar. Bueno, los típicos iconos que tenemos en las computadoras. eh, eh, los índices son algo que tiene una relación causal, como por ejemplo, si vemos humo, si hay poco humo, quizá hay un incendio pequeño, pero si hay mucho humo es un incendio grande. O sea, ese sería un índice o indicio. ¿Ok? Y lo que hace peculiar a los signos simbólicos es que son totalmente por convención. ¿Ok? Que en ese sentido se pueden ser, son culturales. O sea, distintas culturas tienen distintos símbolos. Bueno, pudieran tener los mismos símbolos, pero con significados totalmente diferentes. Qué sé yo, por ejemplo, la manera en que se visten los del Ku Klux Klan en España, en Andalucía, lo usan en unos desfiles de Semana Santa y el significado es totalmente diferente. Entonces, cuando hablan de lenguaje simbólico, no están hablando necesariamente del lenguaje hablado y de lo que están hablando es de que estos símbolos son por convención y son abstractos. Y bueno, esta es la definición más completa que he podido encontrar basado en las distintas lecturas del material del curso. ¿Ok? Entonces es la capacidad de transmitir ideas abstractas sobre cosas que no necesariamente existen o no son visibles, pudieran estar muy lejos, o son cosas que ocurrieron en el pasado o pueden ocurrir en el futuro. Y bueno, no voy a decir que los animales no puedan hacer eso, porque realmente los animales nos sorprenden muchas veces mucho, pero no hay prueba de que haya animales haciendo esto a gran escala, digamos. ¿Ok? Aunque de repente no sabemos. Como especie, quizás algún individuo de alguna, Ujú. ¿no? Pero como especie Sí. es más, creo que Ahora, no. permítame volver aquí un momento y darle la palabra a Jorge, porque estoy seguro que Jorge aquí Jorge nos pudiera dar una clase de semiótica, pero a ver, seguro tienes algunos comentarios. No, sí, me está recordando justamente esa
de esa lámina que estás presentando allí. Pero fíjate tú, el concepto que está detrás de todo esto es el concepto de signo. Y ese concepto de signo, quien le dio la definición fue Agustín de Hipona, San Agustín. O sea que eso fue 300 años después de Cristo, o sea que hace mucho tiempo. Y él lo tomó, por supuesto, del uso que le daban los griegos, en particular la Academia Platónica. Y él define signo como aquello que está en lugar de otra cosa. Es muy simple la definición, pero muy importante. Es decir, algo es un signo cuando tú lo ves, pero no piensas en sí mismo en él, sino que te lleva a otra idea. No me explico, que ese es el nacimiento de la transitividad. Es decir, es la transitividad por esencia. Es decir, tú ves algo y no te importa cómo se ve, sino lo que significa. Ahora, ¿por qué te vas a otra cosa? Existen muchas razones. Una razón es, por ejemplo, la causalidad. Y entonces ahí tienes el índice que tú tienes allí. Porque realmente, porque siempre que él oye un trueno, qué sé yo, o cada vez que oye un trueno, es después de un relámpago. Entonces, cada vez que hay un relámpago, después entra el trueno. Entonces, hay una relación causal entre el relámpago y el trueno. Entonces, tú lo que ves es el relámpago, pero estás esperando el trueno. O sea, cuando recibes el trueno, ya tú lo esperabas. Y entonces, en ese caso, es un índice. Es un índice. Las nubes negras, lo que tú mencionaste, las nubes negras son símbolo de lluvia. Siempre que está cargada esto, viene un aguacero. Entonces, esos son signos naturales, que es una relación causal. Y luego el aspecto simbólico es cuando ya no tiene que ver ninguna vinculación física, sino es simplemente histórica. O sea, siempre que ocurre tal cosa, ocurre lo otro, y eso puede ser generado por el ser humano, es por convención, básicamente. O sea que ese es el esquema. Ese es en cuanto al signo. La semiótica, o la semiología, como lo llaman los europeos, semiótica es el término que usan los americanos, pero es lo mismo, es la ciencia que estudia los signos y todas sus variantes, sus usos y el rol que tiene en la sociedad. Por supuesto que las expresiones del lenguaje, que son simbólicas, básicamente, son básicas, porque eso es por convención, las cosas las expresiones del lenguaje. En cambio, el lenguaje que estamos hablando de los gestos, el lenguaje de los gestos, sí no es por convención. Bueno, hay algo de convención, pero también hay muchas cosas que tienen que ver con las acciones que tú haces para producir algo. Pues hay algo de onomatopeya en Sí, sí. ese lenguaje. Vi un video de un profesor de Sapolsky, uno que vimos hace tiempo, en que él explicaba que uno de los primeros gestos que enseñan es como que significa leche, Okay. que parece como que estuvieran ordeñando. Ordeñando, exactamente. Entonces, en ese sentido es, digamos, entiendo onomatopéyico, ¿no? Ajá, exacto. Ese es un punto. Y bueno, el desarrollo del el lenguaje. El concepto de lenguaje es un sistema sígnico. O sea que un lenguaje no es una mera acumulación de signos, sino que en realidad es una colección de signos estructurados y que al que combinarlos producen signos nuevos. O sea, tú tienes la capacidad de generar nuevos signos a partir de ellos. Y entonces ahí empiezas a hablar de lenguaje. En cierta forma, en esa definición, todo lenguaje es estructurado, básicamente. Porque ya si considera esa definición de lenguaje como sistema sígnico, creo que viene de, no, mentira, lo que viene de Saussure. De Saussure es el padre de la lingüística contemporánea. De Saussure, Francesc Ferdinand de Saussure, él define la lingüística, él es el padre de la lingüística y él define la lingüística como la semiótica de los lenguajes naturales. Ok, o sea que realmente están lenguajes que realmente no corresponden a la evolución natural del ser humano. En este caso es la naturaleza humana, no la naturaleza física, es cierto, sino de forma el lenguaje natural, el lenguaje que hablamos, el idioma. Entonces él define la lingüística como la semiótica que maneja eso. Y ahí entonces empieza a hablar de todos los niveles de la semiótica, que es la estructuración en sí, que es el nivel sintáctico, que es cómo se estructuran los signos para generar nuevas ideas.
la semántica, que es las ideas que se generan a partir de los signos estructurados, y finalmente el uso que le da el ser humano a esos signos. Por eso es que es un concepto fundamentalmente antropocéntrico, pues está vinculado con la elaboración del ser humano. No se concibe en otros lados. Claro, tú puedes generalizar esas ideas al caso de otras sociedades, en la primatología o en el estudio de lo que hemos visto, que enseñan a hablar y empiezas a ver, y bueno, no es de extrañar que el ser humano, y ahí viene el planteamiento de Chomsky, si realmente es evolutivo o no es evolutivo, porque la idea de la evolución es que es un cambio progresivo y continuo y prolongado, mientras que tú puedes ver cambios, no todo cambio es evolutivo, puede haber saltos, puede haber brincos. Entonces, en ese sentido, cuando tú dices que Chomsky dice que es un cambio, pero no es una evolución. Bueno, él piensa que realmente es que, y con bastante propiedad, me imagino, por ser Chomsky, el mundo de la lingüística se divide en dos, antes de Chomsky y después de Chomsky, básicamente, ¿no? Entonces, él me imagino que está abogando de que no siempre es un proceso evolutivo allí, sino que Bueno, sí, realmente sí. hay cambios importantes. De hecho, bueno, tengo un video de Chomsky sobre el tema, lo vamos a ver, y de hecho, la última lámina comentó esto que dice. Voy a comentar lo que dice, pero algo previo. Hay también quienes piensan, ahora que has mencionado a Chomsky, hay quienes piensan que lo que hace peculiar el lenguaje humano es la recursión. Aquí entre computistas nos entendemos. O sea, ¿Ah? que, que, que con un número finito de símbolos podemos generar un número infinito de combinaciones de manera recursiva y, y, y bueno, que eso hace al lenguaje poderoso, bueno, tan Ese es poderoso por como donde una debe. máquina de Turing, y bueno, en fin. Ok, pero claro, yo creo que estas definiciones que dan, recordemos, estamos viendo un curso para secundaria, no se meten en esas aguas, Claro. pero en fin. Ahora, No, pero con sí, respecto a esta dime. definición que tenía un comentario, esta definición que tú presentas, eso no es una definición en realidad, es una descripción de una circunstancia, pero no es algo que define el lenguaje simbólico. En el esquema que te planteé, que viene, un lenguaje simbólico es un sistema de símbolos. O sea que como lenguaje es un sistema de signos, pero cuando esos signos son símbolos, es un lenguaje simbólico, tan simple como eso. ¿Me explico? Ok, Pero ya. no necesariamente tiene que tener estas características. Ahora, con los lenguajes simbólicos, tú haces esto que está aquí, que tú describes. O sea, tú transmites ideas abstractas, pero no es el transmitir el que lo convierte en simbólico. Ok, ok. Pero bueno, pero dentro del curso así es que tratan el término. Ok, ahora, eh, este van a ver que es brutalmente un tip para el quiz. Ok. En un video era un antropólogo que mencionó esto. ¿Recuerdan qué dijo? Bueno, lo que yo recuerdo es que dijo que el hecho de que tengamos la parte inferior flexible nos permite desarrollar el habla. De hecho, tienes razón, debería llamarlo flexible. Voy a hacerlo de una vez. Ajá, el habla, exacto. Exacto, pero que también facilita, y justo me acabo de atragantar, que nos atragantemos. Sí, sí, totalmente. Él comentó que permite generar sonidos, pero que tiene el peligro de que nos atragantemos. Entonces, la conclusión es que el lenguaje hablado tendría que haber sido fundamental para la supervivencia, porque si permitía que nos atragantemos, o sea, eso es una desventaja evolutiva, o sea, para Sopesando eso. ambas cosas. Sí, era lo que decía, ¿ok? Ahora, el tip para el quiz es que me he dado cuenta que hay una pregunta del quiz sobre esto en que él dijo flex bottom of the skull, o sea, la flexible, ¿ok? Y lo tradujeron como flat, que de hecho, o sea, me llevó o sea,
Pero es que me di cuenta hoy de que tienen ese error, ¿ok? Cuando les pregunten por esto, reemplacen flat por flexible, ¿ok? O sea, tienen un error en la pregunta del quiz, Ya, ¿ok? claro. Ya. Porque no es, sí, o sea, Con flat no se entiende. y yo la primera vez yo no había prestado mucha atención al video y yo leía esto y decía, ¿qué? No entendía nada, pero ok, es un error y de hecho, bueno, no se los voy a comentar. Bueno, y lo último que tengo es precisamente algo que comentaba Jorge. O sea, Noam Chomsky, y bueno, y hay otros que lo apoyan, piensan que el origen del lenguaje fue una discontinuidad. Él piensa, y van a ver en un video que él describe, eh, bueno, describe esta idea, pero Steven Pinker y otros, y muchos, creo, me parece ahora la mayoría, incluyendo al curso que estamos viendo, piensan que fue algo gradual, ¿ok? De hecho, deberías decir aquí gradual también, ¿no? En lugar de continuo. Y bueno, no tengo un video de Steven Pinker sobre eso, pero casi todos los videos que estamos viendo creo suponen que fue un cambio gradual. ¿Ok? O sea, y de hecho vamos a ver unos videos sobre origen del lenguaje. Ok, bueno, eso es todo. ¿Sabes que Ah, Steven Pinker es uno de los, quizás uno de los máximos exponentes del lenguaje en MIT? claro, claro. O sea que Sí, sí, estos dos son autoridades. ya podríamos hablar de un Chomsky 1 y un Chomsky 2. Es decir, para mí en el campo de lingüística sería el Platón y el Aristóteles de la lingüística Sí, sí, contemporánea. o sea, aquí sí, exacto. Estos son dos autoridades enormes en lingüística, sí, sí. Exacto. Ok, entonces voy a parar la grabación.